Bienvenidos de nuevo a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Os hablan Fernando J. Aguas y Julia Higueras. Hola Julia, cuarta edición ya de este nuevo programa, nuestro programa. Y contigo de nuevo en el estudio. ¿Qué tal la semana pasada por París? ¿Te fuiste en busca de la entrevista perdida? ¿La encontraste? Ya sabes que soy un poco rompetechos, pero la encontré. Pues ya nos contarás. Hoy nos van a acompañar en el programa Ana Turpin, actriz, y Evelio Acevedo, director gerente de la Fundación Colección Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Recordamos a nuestros oyentes que Diario Salir, Anoche tuve un sueño, nace de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche tuve un sueño, que comparten objetivos comunes: optimismo, compromiso, solidaridad, accesibilidad y protección medioambiental, siempre con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Esto es Diario Salir, Anoche tuve un sueño. Empezamos con unas efemérides. Tal día como hoy, 1519, hace 502 años, zarpaba desde Santiago de Cuba la expedición de Hernán Cortés con destino a México. Tras 10 días de navegación llegaban a la isla de Cozumel y desde allí se dirigían hacia Tabasco. En esta localidad se enfrentaron a los indígenas, que fueron derrotados. Cortés y sus hombres fundaron la ciudad de Villarrica de la Veracruz. Cortés conoció aquí la existencia del imperio azteca con cuantiosas riquezas, lo que decidió al conquistador aventurarse a su conquista. Para esta empresa contó con la alianza de los pueblos indígenas toltecas y chalcatecas, que estaban enfrentados con los aztecas. En 1755 moría en París, la ciudad de la luz, Montesquieu, escritor francés y teórico oficial del racionalismo, conocido por su obra, entre otras muchas, El espíritu de las leyes. Y hace 253 años, en 1767, llegaba al mundo en la ciudad de Sevilla Luis Daoíz y Torres. Daoíz, junto a Velarde, será el militar español que destacará por su participación en el levantamiento del 2 de mayo, en la Guerra de la Independencia Española contra los franceses. Con la paz de París entre Portugal y Gran Bretaña por un lado y Francia y España por el otro, se pone fin en 1763 a la Guerra de los 7 Años, que se inició para establecer el control sobre Silesia, en la antigua Prusia y hoy parte de Polonia, y por la supremacía colonial en América del Norte y en la India. Con este acuerdo, Francia y España salían perjudicadas al sufrir pérdidas territoriales y coloniales en favor de Inglaterra. España cedía a Inglaterra la Florida y las colonias al este y sureste del Mississippi, así como la isla de Menorca. A cambio, España recibía de Francia la parte occidental de la Luisiana y de Inglaterra la devolución de la isla de Cuba y las Filipinas, ocupadas durante la guerra. Eso tenía lugar hace 257 años. En Madrid, en 1851, y con gran afluencia de público y curiosos, se inauguraba la línea de ferrocarril que une Madrid con la ciudad de Aranjuez. Entre las muchas autoridades que hicieron el primer viaje hace 169 años se encontraba la reina Isabel II. En 1980, hace ya 131 años, ni más ni menos, nacía en Rusia el escritor Boris Pasternak, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1959 por su obra Doctor Zhivago, obra que años después sería llevada con gran éxito al cine. Un año después, en 1891, fallecía en Estocolmo, Suecia, la matemática rusa Sofía, a ver si lo digo bien, Vasilievna Kovalevskaya, por una complicación gripal. Vasilievna era profesora de ciencias exactas en la Universidad de la capital sueca. Fue una de las primeras mujeres que tuvo acceso a estudios universitarios y está considerada como una de las más grandes matemáticas anteriores al siglo XX. Y hace 123 años, en 1898, nacía en Augsburgo, Alemania, Bertolt Brecht, dramaturgo y poeta alemán, una de las plumas más influyentes del siglo XX, creador del llamado teatro épico, que busca la reflexión del espectador. En 1926 llegan a Río de la Plata, en Argentina, los aviadores españoles Ramón Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada. Normalmente siempre se ha recordado solo a Ramón Franco. Tras haber recorrido 10.270 kilómetros a bordo del hidroavión
Dornier Wall, bautizado como Plus Ultra. Fueron recibidos como héroes al cumplir el sueño de unir por aire Europa y Latinoamérica. En el aire habían estado un total de 59 horas y 39 minutos. El viaje, que se había iniciado en la Rábida Huelva, lo realizaron haciendo escalas en Las Palmas de Gran Canaria, Cabo Verde en África, Pernambuco, Recife y Río de Janeiro en Brasil y Montevideo en Uruguay. Y como todas las semanas, nuestro amigo, el abogado Carlos Matilla, nos hace una aportación a las efemérides interesantes y siempre cargadas de historia. Pues sí, en 1518 las Cortes de Castilla en Valladolid juraban rey a Carlos I de España. Ante su origen alemán, le solicitaron que aprendiera español. Su compromiso al respecto adquirió tal naturaleza que convirtió el español en la lengua más importante del momento. A ello ayudó la expansión de España en tierras americanas. En la ceremonia de investidura como emperador en Bolonia, Carlos V habló en español y no en latín. Mira tú qué bien. En 1519, en la Catedral de Barcelona, se impuso la etiqueta en la corte. La máxima expresión de esta etiqueta era la Orden del Toisón de Oro. Carlos V, gran maestre caballero borgoñón, convocó capítulo. Por su parte, Juan de Borgoña fue el encargado de realizar los blasones policromados en los respaldos de la sillería de la catedral. La insigne orden siempre fue un instrumento de alianzas. Años más tarde, la orden pasó de los Austrias a los Borbones. En 1753, durante el reinado de Carlos III de España, también rey de Nápoles, el artista Giuseppe San Martino concluía una de las obras maestras de la escultura de todos los tiempos, el Cristo velado, expuesto en la capilla San Severo de Nápoles. La obra fue un encargo del príncipe Raimundo di Sangro. Es un Cristo yacente, tamaño natural, recubierto de un velo que se adhiere al cuerpo. Está esculpido en una única pieza de mármol y el trabajo es de un gran realismo. Permite apreciar el sufrimiento de Cristo antes de la crucifixión. Existen varias leyendas sobre esta obra y los supuestos conocimientos esotéricos del príncipe Raimundo di Sangro. Unos decían que el príncipe, mediante la alquimia, era capaz de endurecer un velo hasta convertirlo en piedra marmórea. Madre mía. Sí. Otros que era capaz de ablandar el mármol para poder moldearlo de un modo tan realista. Las pruebas científicas han demostrado que ni una cosa ni la otra. La obra es una escultura realizada con gran maestría por el artista. Eran dos teorías muy científicas. Gracias, Carlos Matilla, abogado, por estos apuntes históricos tan interesantes que nos haces llegar. Y en el Santoral, hoy felicitamos a las escolásticas, austrebertas y soteras, todas ellas vírgenes, y a los mártires Zótimo, Ireneo, Jacinto y Amancio, y a los obispos Bruno y Silvano. Salvo excepciones, mal día para poner un nombre del santoral a un recién nacido. Pues sí, la verdad, fatal. ¿Preparada, Julia? Lista, me muero de ganas. Pues vamos al lío, que esto viene con invitados muy interesantes. No sé si ha quedado claro lo de interesantes. Creo que no ha quedado nada claro. Pues empezamos una nueva edición de Diario Salir, anoche tuve un sueño. Hemos empezado este segmento del programa con la mamma morta de la gran diva del bel canto, María Callas, de la ópera Andrea Chenier, con música de Umberto Giordano y libretto en italiano de Luigi Illica. Porque nuestra invitada de hoy es una enamorada de la Callas. Muchas gracias, Ana Turpin, por haber venido a Diario Salir anoche tuve un sueño. Yo no sabía que te gustaban estas cosas, tus gustos musicales. Esto me lo ha chivado Julia. Qué sorpresa más grande. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, me ha emocionado porque la mamma morta es... Bueno, a mí personalmente la ópera, desde muy pequeñita, me fascinaba y fue lo primero que quise ser, cantante de ópera muy pequeña. No me educaron la voz y tengo como una especie de historia sobre esto porque es un poco mi
mi profesión un poco frustrada y he dado clases durante 6 años porque, bueno, yo pensaba que no cantaba bien. Y hace como unos 10 años fui a un conservatorio que estaba Sigfredo, que es descendiente de Krauss, y le dije, mira, a mí me apasiona la ópera y me gustaría saber si yo puedo cantar o no puedo cantar. Me hizo unas pruebas y para mi sorpresa me dijo que sí. Wow. Y estuve formándome con él unos 6-7 años, que fue maravilloso, y ahí pude desarrollar mi instrumento. Me di cuenta que la ópera era una profesión muy dura, que era una pena no haber empezado antes, porque me podría haber dedicado, y porque a mí me hubiera gustado hacer óperas, no un aria suelta por aquí o otra aria por allí. Y bueno, tuve la suerte de poder formarme y he hecho alguna cosa en teatro donde he podido cantar un poquito, poner ese punto mío, pero me fascina. Qué Pues yo qué en cuanto bueno. a voz para la música tengo buen oído, pero tengo voz de tarro. Ana Turpin es actriz, pero quien la conoce bien y nos va a presentar a nuestros oyentes y videntes, para quien no la conozca, aunque a estas alturas creo en tu carrera dudo que haya mucha gente que no te conozca, va a ser Julia. Querida Ana, muchísimas gracias por venir aquí al estudio en estos momentos en que todo es remoto. Se agradece muchísimo tener a alguien enfrente a quien mirar a los ojos y con quien compartir, ¿no? En Totalmente. vivo y en directo. Ana Turpin, actriz gallega, nacida en La Coruña, conocida por todos vosotros por sus papeles en series como Paraíso, Nada es para siempre, El secreto, Hospital Central, El comisario, Amar en tiempos revueltos, La señora, en teatro La ratonera, con más de 500 representaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, en cine la película Uma, del director Alain Maiki, con la que ganasteis 12 premios en diferentes festivales internacionales, desde Los Ángeles, pasando por Londres, Mónaco, Milán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto, Ana, es que me has dejado muy sorprendida con eso de la música y de que querías ser cantante de ópera. Me ha dejado loca, no lo sabía. Porque yo lo que sí sé es que tú estudiaste gemología y choca mucho porque el cambio de dirección ha sido bastante brusco, ¿no? ¿Cómo pudiste cambiar una piedra preciosa por la televisión? Pues la vida, que como siempre digo, a veces hay que dejar que te viva a ti la propia vida. Y yo llegué a Madrid a estudiar gemología, diseño de joyas, que era algo que me gustaba mucho también desde pequeña. Y bueno, quise desarrollarme, formarme completamente, y en Madrid estaba uno de los mejores sitios. Entonces decidí venirme para aquí, me puse a estudiar, y para sacar un dinero extra empecé a trabajar de modelo, haciendo campañas, publicidad. Y los propios directores y realizadores con los que trabajaba se pensaban que era actriz, y fueron ellos los que me dijeron, pero yo pensaba que tú eras actriz. Le dije que no, en ese momento no tenía un representante, sino una agencia. Hablaron conmigo, me dijeron, ¿te apetece que intentemos este viraje y te vamos a presentar a un casting, una serie juvenil que era Nada es para siempre, de Antena 3? Y me cogieron. Era un papel protagonista directamente, y fue como decir, bueno, estaba terminando mis estudios, de hecho estaba dando clases primer año como profesora yo, y dije, voy a intentar, voy a ver por dónde me lleva la vida, y si no me gusta o no va bien o lo que sea, pues tengo mi profesión, vuelvo y ya está. Bueno, 21 años llevo desarrollando mi profesión. Entonces, sorpresas te da la vida, ¿eh? Sí, por eso digo que a veces la vida hay que dejar que te viva, porque te presenta cosas que no estaban... Yo nunca he hecho teatro de pequeña, ni decía a la gente quiero ser actriz, ¿sabes? No tenía como esa vocación, pero de hecho se despertó algo en mí muy fuerte y, bueno, por supuesto me he ido formando, tengo una trayectoria sólida tanto en teatro como en televisión y en cine. Y lo más contenta es que sigo trabajando, es decir, que mi éxito es poder vivir de mi trabajo, que llevo 21 años, eso para mí es el gran éxito. Entonces, pues yo siempre digo que las cosas pues te llevan y te van haciendo ese viraje. De hecho, estudié gemología, me gustaba mucho, pero había una parte que no acababa de ver. Yo quería hacer como una joyería que no se parecía a lo que me estaban enseñando, como una joyería más clásica, más lo que estamos acostumbrados a ver. Y durante el tiempo que soy actriz, empecé a practicar yoga, me di cuenta de las energías, de las propiedades de los minerales a nivel energético, y ahí me di cuenta de que quería fusionar y hacer una joyería holística, que es lo que estoy haciendo ahora. Es decir, empecé a hacerlo hace como unos 10 años,
Fui a Argentina, me enamoré de unos minerales, los traje, hice una colección, que es esta que tengo aquí, y ahora lo estoy comercializando. Entonces, por eso te digo que la vida a veces, si fluyes con ella, se va cristalizando realmente lo que quieres hacer, y es realmente un proyecto como más personal, más de alma. Vas soñando y creando, sí, perdona. Perdón, una curiosidad, para la gente que nos ve no hay problema, pero para quien no nos ve, ¿qué tipo de piedra es la que llevas? Pues mira, esto es una turmalina. A mí me gustan los minerales en estado puro, y yo lo que digo es que lo que hago es enmarcarlos, nada más, porque me parece que la naturaleza hace unas cosas tan maravillosas, con una cristalización tan espectacular, que lo que haga el hombre siempre va a estar de menos. Entonces mejor marcarlo. Diremos que es una tonalidad gris clara y... Es una tonalidad gris clara que, si te fijas bien, en el centro tiene un toque sandía. Por eso se llama turmalina sandía. Si se ve con el sol aquí dentro, hay como una iridiscencia. Pero además no está pulida salvo por los bordes, ¿no? Es un corte natural. Tal cual lo hace la naturaleza. Fíjate qué maravilla. Es preciosa. Bueno, pues es como si fuera un hexágono alargado. Exacto. Es como un hexágono, y con las vetas y con diferentes tonalidades que, dependiendo cómo le dé el sol, pues se va viendo más el morado o menos. Le haremos una foto y lo pondremos en las redes, perdona. Sí, no, nada, yo que quiero saber dónde se puede comprar. Pues nada, mira, tengo en Instagram, se llama mi colección Je suis by Ana Turpin, yo soy por Ana Turpin, y ahí podéis ver todo lo que hago, la gente se pone en contacto conmigo, y a partir de ahí se puede comprar, ¿no? Sí. Se puede enviarla. Tengo clientas en Barcelona, en el sur, es decir, se puede comprar donde quieras. ¿Nos dices la web? No es web, es a través de las redes sociales. Está en el Facebook, que es Je suis by Ana Turpin, Je suis es en francés, y en el Instagram, que es Je suis by Ana Turpin. Perfecto, pues ya lo sabéis. Pues ya lo sabéis. Ana Turpin mi Instagram, y ahí viene también vamos a fundadora buscarte. tal, y ya está. Ya te digo, vamos a buscarte muchas. Y muchos. Yo, por curiosidad, no creo que me quedaran bien los anillos de esa. Nunca se sabe, ¿eh? No se sabe. Tengo clientes masculinos que les encantan. Sí. Ana, tu compromiso con la profesión es tan grande que hasta has creado con otros compañeros una productora, ¿verdad? Sí, hemos creado una compañía de teatro. Una compañía de teatro que se llama La Estampida. Tenemos 4 obras, 2 de ellas que estamos ahora en plena gira. La última la estrenamos en La Abadía en octubre, dentro del Festival de Otoño, que se llama La Cresta de la Ola. Y la verdad que estamos encantados. El teatro, yo lo descubrí, es lo que más tarde he descubierto en mi profesión como actriz, hace unos 10 años, con La Ratonera. Y me di cuenta que iba a formar parte de mi vida, independientemente de que hiciera cine o televisión, el teatro me iba a acompañar. Es algo que me encanta. Es el único medio donde ves realmente lo que hablábamos, a la gente, su energía, puedes contar una historia de principio a fin, y eso a mí me parece mágico, y es algo que me ha enganchado. Entonces, por supuesto que me gusta hacer televisión y cine, pero el teatro es algo muy a tierra. Yo siempre digo que el teatro te enraiza, ¿no? Te pone muy en contacto con realmente algo muy profundo como actor, y eso me encanta. ¿Y cómo fue volver al teatro, ¿no? Después de, ¿no? En esta situación, subirte al escenario y ver el patio de butaca lleno de mascarillas? ¿Cómo conectas con el público? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue? Bueno, más que lleno, medio lleno, porque ahora con las medidas lleno ya es relativo. Hay un sentimiento contradictorio, en el sentido de que se nota que algo ha pasado, y eso que ha pasado nos ha transformado, y la gente que se sienta le llega lo que cuentas desde otro punto. Yo creo que lo bueno que está trayendo todo esto es que nos está poniendo más en contacto con nosotros mismos, y eso se nota en el público. Las obras que nosotros contamos desde la compañía, que tienen un componente digamos, nos gusta hablar de la gente que no nos gusta ver en la vida, ¿no? Los apartados, los olvidados. Entonces le ponemos un foco a esa gente y vemos lo que transmite en el público, que siempre es muy gratificante porque salen transformados. El teatro tiene ese poder de catarsis que cuando lo sientes es maravilloso. Para mí el teatro, yo siempre digo, a mí con el teatro me pasan 2 cosas. O me encanta la obra y me transforma y salgo del teatro como llena de energía, o me espanta, porque si el teatro no
no sabes darle el lenguaje teatral y lo llevas por otros lados, puede ser un horror. Por eso también hay mucha gente que yo creo que a veces le cuesta el teatro porque si no ves buen teatro puede ser un ladrillazo. Pero cuando ves buen teatro es algo que te eleva y es maravilloso, y creo que es una de las sensaciones más increíbles. Entonces lo que estamos viendo es eso, ¿no? Vemos a gente que está muy volcada, que lo que contamos le llega más, nos lo hace saber de una manera. Después es muy extraño ver a ese público con la mascarilla, pero tiene esa cosa mágica que es energético, entonces tú puedes sentir la energía y aunque no esté lleno, notas cuando el público está contigo cómo esa energía fluye, va de un lado a otro, del público al actor, y se crea una comunión. Y después hay una cosa maravillosa, que el aplauso lo dice todo. El aplauso, tú sabes, es una comunicación no verbal a otros niveles que se entiende todo. Y los aplausos que recibimos, la verdad que son espectaculares, espectaculares. Estamos muy contentos, tanto con Lo Nunca Visto, que lo estrenamos el año pasado en el Teatro Español, y ahora estamos de gira, y tanto con La Cresta de la Ola, que estamos iniciando ahora la gira. Bueno, iniciando porque en enero con esto de las nevadas pues hemos tenido que cancelar, se han pasado todo a partir de marzo y bueno, empezamos ahora más. ¿Y nos puedes contar algunas ciudades donde vais a estar para que... Buena pregunta. Si lo sabes, si no, no pasa nada. Sé que vamos a empezar en Castellón en marzo. De todas formas, en la web de La Estampida y en las redes sociales de La Estampida pueden encontrar toda la información. Creo que iniciamos en Castellón, sí, y después vamos a ir a una feria que es en San Sebastián, en el mismo mes de marzo, esto con La Cresta de la Ola. Y después tenemos otras ciudades. Yo aconsejo que se metan en nuestras redes sociales de La Estampida, porque ahí pueden ver todo, vamos, por dónde vamos a movernos y sobre todo, pues eso, como ahora estamos en este momento que te lo cambian, que si cierran una provincia, que las medidas, pues baila un poquito todo más. Pero vamos, ahí está todo que claro. Lo busquen en la web. Exacto, y ahí lo van a encontrar. Perfecto. Tú, estábamos hablando de ese momento, esa comunión del teatro, de la gente con mascarilla, la situación tan diferente, ¿no? ¿Tú crees que lo que está sucediendo es una oportunidad para que se genere una nueva conciencia? Sin lugar a dudas, no tengo ninguna duda sobre eso. Yo soy de las personas que pienso que todo lo que nos pasa es por algo. No creo en la casualidad, sino en la causalidad, y eso ya es una forma de entender el todo de otra manera. Creo que esto es una oportunidad. Muchas veces necesitamos el dolor para transformarnos y para aprender. Yo no creo que sea necesario, pero a veces es un maestro. Otras veces puedes aprender desde el placer, desde una toma de conciencia más inmediata, pero está claro que el dolor viene a enseñarnos. También de todos he sabido que estamos en un sistema que va en contra de la propia naturaleza. Estamos chupando de la naturaleza en vez de colaborando con ella. Creo que es un cambio de paradigma, totalmente así, de paradigma. Creo que tenemos que hacer un nuevo contrato social, económico, mirar todo y no poner las culpas fuera, sino qué puedo hacer yo e intentar cambiar poco a poco todos, porque esto no es cuestión de, ay, los políticos, qué mal. No, ¿tú qué puedes hacer? Pues tenemos que ayudar. Pues ahora hemos tenido una nevada, qué mal el ayuntamiento, qué mal todo. Yo no digo que no, cada uno tiene que asumir su responsabilidad, pero a lo mejor tienes que coger una pala y ponerte con los vecinos a despejar tú también el camino, es decir, hacer más comunidad. Sí. Es uno de nuestros objetivos, lo comentaba Julia al inicio del programa. Para nosotros es muy importante la sostenibilidad, la protección del medio ambiente, la accesibilidad de personas con discapacidad. Cualquiera de nosotros en un momento determinado puede estar incapacitado por una caída o lo que sea, y bueno, en ese sentido estamos contigo plenamente. Claro. Absolutamente, y además yo estoy contigo en que es un cambio de paradigma, que es una oportunidad, y como decía Einstein, ¿no? Decías, sin crisis todo viento es caricia, y eso no puede ser, ¿no? Claro, de hecho los chinos tienen un refrán que a mí me encanta, ¿no? Que donde hay crisis hay oportunidades. Entonces yo creo que a veces nos centramos demasiado en el problema en vez de centrarnos en las soluciones. Y lo que tenemos que hacer es entender que la gente dice, ay, la nueva normalidad, ¿cuándo volvemos a lo de antes? No, lo de antes se acabó. Esto es una transformación y tenemos que mirar qué podemos hacer ahora y qué lugar ocupo yo y quién quiero ser, porque también es una oportunidad para mirarte y decir, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué me hace feliz? Sé que nos tenemos que enfrentar a la incertidumbre. Como es una destrucción de un sistema, pues eso colapsa y hay daños colaterales y a todos nos va a afectar,
Pero bueno, tenemos que saber, pues, bailar con esa incertidumbre y buscar nuevas opciones, que no hay otra, porque el resto es dolor y trauma. Efectivamente, porque los sapiens somos muy vulnerables y parece que siempre buscamos, ¿no?, perder de vista esa vulnerabilidad, pero está y es real y pasan cosas todos los días y hay que estar preparados, ¿no? Y es maravillosa, porque eso también nos pone en contacto con lo mejor de nosotros mismos. Por supuesto. ¿Tú has sido agente de la CIA? Sí. Farsante, esquizofrénica, hotelera en busca de un asesino, yonki, un poco de todo. Sí, dicho así, Ana Turpin me da un poquito de miedo, ¿no? Sí, parece un alien, ¿no? Vengo de las Pléyades. 1000 vidas, pero de ficción, ¿no? Bueno, si es de ficción me quedo un poquito más tranquilo. Sí, es todo de la ficción. Como digo yo, son mis vidas no vividas. Exacto. Decía que 1000 vidas de ficción en una vida. En una vida. Cuando das vida a otras personas, ¿no se pierde un poco de la Ana original? Mira, es una pregunta que me encanta, porque yo siempre digo, y he llegado a la conclusión que como actriz, yo escucho muchas compañeras y compañeros que dicen, ay, porque me encanta meterme en la piel de otra persona. Yo no lo veo así, yo lo veo como que son mis vidas. Es decir, yo cuando hago de yonki, no hago de una yonki fuera de mí, hago de Ana si estuviera en esas circunstancias, porque yo creo que somos la consecuencia de circunstancias, pero tenemos todo dentro, desde lo más oscuro a lo más luminoso. Entonces a mí me encanta dar vidas, y lo que me pasa al dar vidas a esos personajes es que me hacen difuminar mis propios límites, mis propias creencias, y me permiten seguir creciendo y abarcando. Una de las cosas más interesantes de la profesión de actriz, y por eso me encanta y me engancha, es porque me ha enseñado a juzgar mucho menos, y mi trabajo es no juzgar, y comprender más. Y eso es maravilloso, porque te hace eso, difuminar tus propios límites, y lo que hace es que la construcción de Ana Turpin pues no sea lo que yo creía, sino que cada personaje me va aportando cosas e incluso poniéndome en sitios y en tesituras donde hace que yo cambie mis propias creencias. Eso es una maravilla de mi profesión. Es un lujo, sí. De verdad. Sí. ¿Cuál va a ser el próximo trabajo con el que nos vas a sorprender? Bueno, aún se tiene que ver La cresta de la ola, que a mí personalmente es un montaje que me encanta, dirigido por José Troncoso, en el que estamos José Bustos, Alicia Rodríguez, Belén Ponce de León y yo, con Quique Gómez en la producción. Ese es el núcleo duro de La estampida. Y es una obra que a mí me parece muy necesaria, porque habla de la identidad y del éxito, sobre todo del éxito en estos momentos un poco donde cualquier cosa vale y cualquier persona tiene éxito y cualquier persona y no hay valor detrás, no hay nada que aporte, ¿no? Entonces hablamos un poco de ese mecanismo, ¿no? Que ese mecanismo al final habla de nosotros, que es lo que hablaba. Nosotros como colectivo a veces ponemos a esa gente, si consumimos esos espacios o a esas personas, tanto si hablamos bien como mal, le estamos dando una energía. Yo creo que lo único que podemos hacer para que eso no pase y poner gente de referentes, como digo yo, ¿por qué no ponemos a un tipo Miguel Ángel, ¿sabes? O gente así que nos puede alimentar a todos. Bueno, pues eso tenemos una responsabilidad, ¿no? ¿Qué consumimos y qué hablamos? Porque yo creo que cuando hablamos de algo, perpetuamos ese algo, tanto si hablamos bien como si hablamos mal. Creo que para que algo desaparezca hay que ignorarlo y poner el foco en lo que queremos y hablar de eso que queremos. Ahora tengo una curiosidad, Ana. Sí, para. ¿Tu apellido tiene su origen en la pérfida Albión, en el Reino Unido? Sí, exactamente. Vale. Sí. ¿Te resulta conocido el nombre de Richard Turpin de Hampstead, Essex, Inglaterra? Pero estamos hablando de Dick Turpin. Sí, correcto. ¿Te suena entonces? Qué lista es. Mi yayo, como digo yo. Eso te iba a decir. Bueno, pues para quien no lo conozca, Richard Turpin, Dick Turpin para los amigos, nació un 21 de septiembre de 1706 y fue un highwayman o asaltador de caminos. Turpin pudo haber seguido el oficio de su padre como carnicero, pero se unió a una banda de ladrones de ciervos y más tarde se convirtió en cazador furtivo. ¿Ves? Como yo, se deja vivir la vida. Ladrón. Mi papá carnicero me dijo, a mí me gusta otra cosa. Ladrón de caballos y asesino, enlazando con lo de antes de la yonki y tal, sí da un poquito
poquito de miedo. Hay un lado romántico que dicen que era como una especie de Robin Hood, que robaba también a la gente rica, pero no se sabe, a lo mejor era para endulzar ese lado oscuro. He estado investigando un poquito y Turpin fue declarado culpable de 2 cargos de robo de caballos y condenado a muerte. Fue ejecutado el 7 de abril de 1939. Sus hazañas fueron un poquito idealizadas tras su ejecución en York en 1739. O sea que sostienes que Dick Turpin era familiar. Es el Yayo. Un personaje. Hombre, me imagino, de algún lado nos tenemos que conectar, la sangre es así. Pues para dar un dato más, Turpin se convirtió en leyenda después de su ejecución, como decía, idealizado como un bandido apuesto, heroico en las baladas inglesas y en el teatro popular de los siglos XVIII y XIX, así como en el cine y la televisión del XX. De hecho, en Gran Bretaña se hizo una serie de televisión de 30 minutos de duración por capítulo que contaba las aventuras del legendario bandido de Gran Bretaña, muy novelada y poco fiel a la realidad. Se emitió durante 4 temporadas, del 79 al 82, y en España incluso se hizo una película en 1974, dirigida por Fernando Merino, con Zihair Ghaffari, Inés Morales y Sancho Gracia como parte del reparto. Ay, eso no lo sabía, pues la voy a buscar. Pues ya lo sabes. Fíjate, qué cosa que interesante. Mira, Sí, si has sí. salido tú de guapa y de estupenda. Y para terminar y olvidarnos de tantos bandidos sueltos y de tanta cosa rara, Ana, ¿cuál es tu sueño? Madre mía, mi sueño. Pues yo creo que hoy en día ya mi sueño, a mí me gustaría, yo estoy trabajando mucho y mis joyas tienen ese sello por la conciencia. Mi sueño es ese, que cada vez tengamos más conciencia, seamos más conscientes para hacer un mundo. Yo creo que este mundo es maravilloso, pero maravilloso, es decir, tenemos todo. Y creo que ojalá llegamos a ese mundo más idílico donde haya una fraternidad, donde podamos entendernos más, donde haya más oportunidades para todos, menos injusticias. Pues eso es mi sueño, la verdad, porque ¿qué te voy a hablar? De un sueño de que tener más dinero es que me parece ridículo, te lo digo en serio. Es decir, al final son cosas muy sencillas. Yo disfruto con las pequeñas cosas, por supuesto que me gusta vivir bien, nadie dice lo contrario, pero de una manera sostenible, de una manera que todos podamos acceder a oportunidades. No sé, también estoy viendo ahora mismo, bueno, es que si estás en el mundo y estás en contacto, ves las migraciones, todo lo que está pasando. Entonces, creo que ya tener un techo, como digo yo, agua caliente, calefacción y comida, ¿qué más puedo pedir cuando hay gente que no tiene nada de esto? Son refugiados, hay unas crisis brutales. Creo que hay que pedir menos y dar más. Yo ya voy por ahí. Sí, por ¿qué le supuesto. pides al 2020? No le pidas, dale algo, hombre. Dale, Vamos a dejar de pedir, que estamos todo el día pidiendo. Dale mucho, dale mucho. Exacto, vamos mucho. a poner nuestro granito de arena, que yo creo que así podemos transformar las cosas más rápido. Y no olvidar, ¿no? Que hay otros que sufren. Exacto, intentar ayudarlo desde de la manera más, pues que cada uno pueda, ¿sabes? Pero no olvidarnos de esto y sobre todo, mira, si tengo un sueño es ese, pedir menos, dar más, ya está. Pues después de esta conversación, tengo que decir que Ana Turpin es una mujer con personalidad, muy expresiva con sus gestos y con sus manos, con las que no para de acompañar sus palabras. Con toda esa expresividad transmite energía, verdad y confianza. Muchas gracias, Ana Turpin, actriz que ha reconocido por fin su relación familiar con el bandido inglés del siglo XVIII, el Yayo Turpin, como ella le llama, por haber venido a diario salir Anoche tuve un sueño. Ana, iremos a verte allá donde estés, o sea, en Castellón, San Sebastián, donde sea. Muchísimas gracias, un placer enorme. Gracias a ti. Por primera vez en la historia, 3 sondas espaciales alcanzan Marte casi a la vez. Las naves son proyectos de los Emiratos Árabes Unidos, China y una colaboración entre la Agencia Espacial Americana y la Agencia Espacial Europea, en la que España tiene una participación.
La sonda Emirati solo orbitará alrededor del planeta rojo, mientras que la china y la europeoamericana sí que se posarán en Marte. La confluencia de las tres naves no se debe a una coincidencia, sino a una necesidad, puesto que para poder llegar a Marte por el camino más corto se debe esperar a lo que se denomina una ventana, que se abre cada 26 meses y permite llegar más rápidamente, aunque no nos engañemos, el viaje para alcanzar el planeta rojo tiene una duración de casi 7 meses. En concreto, la nave Emirati ha tardado en llegar 6 meses y 21 días. Y no pensemos en velocidades terrestres. En el espacio, la nave del país árabe se ha trasladado a una velocidad de crucero de 121.000 kilómetros por hora. Vamos, que coges un taxi aquí y en Goya estás en 3 décimas de segundo y te pasas. La sonda de los Emiratos Árabes, de nombre Hope, Esperanza, ya ha llegado al planeta y está orbitando alrededor. La siguiente en llegar será la china y posteriormente la americana. Ambas lo harán la semana próxima. Hope estudiará la atmósfera de Marte. Para los responsables de este proyecto ha sido un proceso de aprendizaje que abrirá la puerta a nuevas misiones en el futuro. La noticia de la llegada de Hope tenía lugar a través del complejo de comunicaciones del espacio profundo de la NASA en el municipio madrileño de Robledo de Chavela, en Madrid. Saludamos ahora a Evelio Acevedo, director gerente de la Fundación Colección Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Buenos días, Evelio. Te presento a Julia Higueras, codirectora y copresentadora de este programa. Buenos días, Julia, Fernando, y muchas gracias por vuestra llamada, por vuestro tiempo. A ti y por haberte hecho esperar estos 2 minutillos. Hola, Evelio. Evelio, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio en Diario Salir. Anoche tuve un sueño que hacemos Fernando J. Aguas, director de Diario Salir, y yo, Julia Higueras, directora de la revista Anoche tuve un sueño. Quiero presentar a Evelio Acevedo formalmente. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y Relaciones Públicas, Comunicación Corporativa en el Centro Español de Nuevas Profesiones en Madrid. Ha hecho un Executive Program en Responsabilidad Social Corporativa, algo que a nosotros siempre hemos dicho que nos interesa mucho, en el Instituto de Empresa de Madrid y múltiples seminarios en materias relacionadas con la responsabilidad social corporativa. Actualmente y desde 2012 es director gerente de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y hasta el momento su experiencia profesional había sido en la industria financiera. Trabajó como director de responsabilidad corporativa y director gerente en la Fundación Barclays. En Barclays también fue director de inversiones extranjeras, director del gabinete del CEO para España y Europa continental, director del servicio de atención al cliente y director de comunicación externa e interna. Ha trabajado en otros bancos como el Sabadell, en Madrid y Londres, en labores de banca corporativa y comercio exterior, y en la división internacional del Banco Santander en Madrid. Evelio, ¿cómo se pasa de las finanzas puras a dirigir un museo con una de las colecciones de arte más importantes del mundo? Bueno, la vida, la verdad, te da muchas sorpresas. Yo, ante todo, quiero pediros disculpas porque hoy mi voz no está en su mejor momento, pero bueno, espero que se me oiga bien, ¿no? No, se te oye perfectamente. Bueno, bien, la vida te da sorpresas, ¿no? Y en un momento determinado, recordáis que la crisis financiera anterior, la que se vivió duramente desde el 2008 hasta varios años después, tuvo un impacto enorme en el sector financiero. Mi background era ese y efectivamente, como habéis contado, pues tuve la suerte de trabajar en diferentes instituciones y también en diferentes negocios o actividades, ¿no? Unos muy financieros, otros no tanto. Pero bueno, digamos que mi expertise realmente era la gestión, mi experiencia era la gestión. La gestión es un valor transversal que puedes aplicar a un negocio o a otro, a una actividad o a otra. Te tienes que familiarizar con el sector en particular en el que vas a desarrollar tu actividad, pero digamos que la experiencia es aplicable, ¿no? Entonces, bueno, ese impacto, esa crisis financiera, pues provocó que Barclays, que era la entidad en la que yo trabajaba en ese momento,
pues en fin, no digiriera bien la crisis y bueno, y salí, ¿no? Pues es que en ese momento, pues la verdad es que yo me encontraba en plena forma y no me apetecía hacer la vida de un prejubilado jugando al pádel o dedicándose a, bueno, a sus su día a día. Con lo A cual, visitar obras. exacto, y entonces, bueno, pues dio la casualidad de que justo en ese momento se convocó el concurso para el puesto de director gerente de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y bueno, yo la verdad es que con poca convicción, porque pensé que, pues, bien, que tenía una experiencia en fundaciones, que tenía una experiencia en algunos aspectos que encajaban, pero no, o sea, pero no había trabajado, no tenía ninguna carrera de funcionario, ni había trabajado nunca en el sector público, ni mucho menos en el sector cultura. Pero bueno, tuve la suerte de que se decidieron por mí. Debieron considerar que en ese momento de crisis también alguien que tuviera una experiencia en ese ámbito financiero pues era interesante, ¿no? Pues Y vamos a así hablar. fue, y así fue como sucedió. La verdad es que eso yo creo que es muy inspirador para mucha gente, al menos me lo dice, ¿no? En el sentido de que la reconversión siempre es posible y sobre todo, o sea, a los 50 y tantos, cuando tienes la posibilidad de cambiar de sector y encima llegar a un sector como el que yo estoy ahora y en un museo magnífico como el que estoy ahora, es un gran regalo, ¿no? Es un refresco y un gran regalo en general. Pues vamos a hablar del museo. Se inauguró en 1992 y alberga, como decía Julia, una de las colecciones de pintura más importantes. La colección es principalmente del siglo XX, reunidas en el siglo XX. Originariamente era propiedad de la familia Thyssen-Bornemisza. ¿A quién corresponde la propiedad de las obras en este momento? Al Estado español. En el 93 se firmó el contrato de compraventa entre el Estado español y el barón Thyssen-Bornemisza. Él tenía la intención de traspasar esa colección porque fundamentalmente le preocupaba la continuidad. Él había vivido la experiencia de cuando murió su padre, que fue realmente el que inició la labor coleccionista. Bueno, pues aquella colección se dispersó entre los diferentes herederos y no quería repetir la misma experiencia. Él se entregó su tiempo, su dinero, su vocación a volver a reunir aquella colección que tenía su padre y, por supuesto, ampliarla, enriquecerla, incorporar arte moderno y bueno, no quería que sucediera lo mismo. Quería garantizar la sostenibilidad de la colección y la unidad de la colección. Por eso buscó algún partner que fuera lo suficientemente sólido y serio como para poder dar respuesta a esa intención, y entre los muchos que jugaron en aquella liga pues estuvo España, y afortunadamente España fue el que se llevó la colección. La colección incluye obras de todos los movimientos artísticos del arte occidental de los siglos XIII al siglo XX. ¿Qué resaltarías tú? Yo creo que es una colección única. En su momento, cuando estaba todavía en manos del barón Thyssen, se consideraba que era una de las colecciones privadas más importantes del mundo. Y realmente, como institución museística, albergar una colección así nos da un factor, un elemento diferenciador absoluto, ¿no? Porque hay pocos museos que contengan ese compendio de artistas y de movimientos pictóricos tan completo en lo que es el arte occidental, como decíais, desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Y sobre todo occidental en el sentido de que hay artistas representados de toda Europa, incluyendo las vanguardias rusas, pero también pintura norteamericana, y alguna tan singular como la pintura paisajística norteamericana del XIX, que es nosotros somos, yo creo, la única institución en Europa, somos la referencia en ese tipo de arte. O sea que realmente es una colección única, y yo creo que somos un museo único, porque también la forma en que tenemos de gestionarnos y de cumplir con nuestra misión, bueno, yo creo que también tiene su personalidad propia. Hablabas del barón y de su padre. Tenemos que agradecer entonces a Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, conocido en España como el barón Thyssen, su deseo de acercar su colección al mayor público posible, porque aseguraba: los pintores no hacen la obra para los ojos de un solo hombre. Mi legado como coleccionista es compartir, haciendo posible que lo vea más de un hombre y comprenda el talento del artista.
Sí, esa actitud es determinante y él siempre destacó que precisamente el papel de coleccionista era ese, ¿no? El permitir que la colección se disfrutase por el mayor número de personas. Por eso él tenía la colección en Suiza realmente no estaba muy visitada, no era muy visitada en Madrid, y tener una ubicación como el Palacio de Villahermosa en el centro, enfrente del Prado, fue un factor determinante. Fue determinante también que en ese momento Carmen Thyssen, Tita, pues era su esposa. Entonces eso yo creo que facilitó que España jugase esa liga. Pero después también hubo, a mí me gusta calificarla como una auténtica operación de Estado, donde realmente todas las instituciones, desde el rey Juan Carlos hasta el Felipe González, presidente del gobierno en aquel momento, diferentes ministros de Cultura como fueron Solana, Soletura y Semprún, todos, y luego participaron e hicieron posible esa adquisición, que fue ratificada por el Parlamento español. O sea que yo creo que fue un conjunto de elementos que remaron todos en la misma dirección para permitirnos conseguir el objetivo. Uh-huh. Porque ofertas, hubo muchas ofertas, ¿no?, para albergar la colección Thyssen, ¿no? Creo que, ¿no? Sí. La Fundación Getty. Sí. ¿Cuál crees que ha sido el peso? O sea, Tita, supongo, que es española, el amor que el varón tenía por España también. ¿Cuál fue lo que más pesó a la hora de...? Pues verdaderamente sí que había algunos contrincantes muy potentes, como era efectivamente la Paul Getty Foundation en Estados Unidos, en Los Ángeles. También el Estado británico, con el príncipe Carlos al frente y la señora Thatcher peleando duramente por llevarse esa colección. Los suizos, por supuesto, estaban interesadísimos porque es donde estaba la colección hasta ese momento, ¿no? Los alemanes, porque realmente es un gran referente en cultura pictórica germánica, ¿no? En fin, había varios competidores muy fuertes, ¿no? Yo creo que los elementos fundamentales, como decía antes, desde luego, el hecho de que España se tuviera en consideración tuvo que ver con Tita. Después, el hecho de que lo que ofrecía España era realmente muy potente, en el sentido de que era Madrid, una de las ciudades más visitadas de Europa, en un enclave único, enfrente del Museo del Prado, que para el barón Thyssen era como la gran referencia, una de las grandes referencias pictóricas del mundo. Había otro factor también determinante: el museo se hacía a la medida de la colección. Esto realmente es muy atractivo, y además manteniendo el nombre, porque en otras instituciones, imagínate, la Paul Getty Foundation hubiera, por citar una de las muchas que competían, hubiera asimilado, se hubiera tragado el nombre Thyssen-Bornemisza y lo hubiera integrado en el resto de la colección. Pero aquí el museo se llama Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, ¿no? Y además Moneo le hizo un traje a la medida. Es muy único el que un museo se haga a la medida de una colección, ¿no? Todos esos factores yo creo que fueron determinantes para que el varón se decidiera por Madrid y por España. Está en un palacete emblemático de Madrid, aunque son dos edificios, ¿no?, si no me equivoco. Sí, porque en principio el Palacio de Villahermosa albergaba la colección, y luego posteriormente se amplió para dar cabida precisamente a la colección de Carmen Thyssen-Bornemisza. Cuando el varón transmite y vende su colección al Estado español, no se compran todas las obras, se compraron 800 aproximadamente, y algunas se quedaron fuera, pues por decisión del varón o por circunstancias de las obras en ese momento puntualmente, ¿no? Entonces, esas obras que siguieron siendo propiedad de la colección del barón Thyssen, cuando él desaparece, cuando él muere, hay algunas que pasan a su esposa, a su viuda, que componen en buena parte lo que es hoy la colección Carmen Thyssen-Bornemisza, también prestada en algunas de las obras al Museo Thyssen ahora mismo, y algunas también pasan a ser propiedad de sus hijos, ¿no? Y bueno, pues esa es lo que digamos que la división que hay en esa situación de la colección Thyssen en su completo en su momento. El pasado mes de abril, en abril de 2020, causó una gran revolución la salida de España del Matamua,
el famoso cuadro de Gauguin y duque insignia de la colección de la baronesa Thyssen, quedando así fuera del préstamo gratuito que llevaba renovando desde el año 92 con el Estado español. 10 meses después, la obra, una de las más importantes del mundo, vuelve al Museo Thyssen de Madrid como parte del histórico acuerdo alcanzado solo 2 días antes de que expirara el enésimo plazo. El pacto aclara por fin el futuro de una de las colecciones privadas más importantes del mundo, ya que supone el alquiler por 15 años de las 427 obras que conforman el préstamo a razón de 6,5 millones de euros anuales. Al final de ese periodo se dará una opción de compra al Estado. ¿Eso es así? Sí, efectivamente, eso es así. Se alcanza un acuerdo en el que se establecen claramente los parámetros fundamentales, que son ese número de obras, que es la duración del contrato de alquiler. Estamos en una nueva figura, ya no es un préstamo, es un alquiler, y por lo tanto se paga un precio por esas obras, ¿no? Por el alquiler de esas obras durante esos 15 años. Realmente es un acuerdo del que tenemos que felicitarnos, porque realmente nos aporta un marco de estabilidad, de tranquilidad en ese sentido, de poder trabajar también con la colección Carmen Thyssen dentro de lo que es pues la oferta integrada de lo que puede dar el museo. O sea que realmente la verdad es que estamos muy satisfechos de que haya sido posible conseguir ese acuerdo. También se ha acordado que Cultura y la Fundación Thyssen-Bornemisza colaboren con la baronesa en la ordenación del Museo de Pintura que está organizando en Sant Feliu de Guíxols y que tiene prevista su inauguración en 2023. Sí, es otro de los elementos, yo creo, positivo de este acuerdo, y que además tiene todo el sentido del mundo, porque realmente de las 400 y pico obras en las que consiste el préstamo de la baronesa Thyssen, nosotros en exposición no tenemos todas. Normalmente las que están expuestas son entre 200, 240... depende del momento, ¿no? Hay una buena parte de obras que realmente no se están utilizando de una forma continuada en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Por lo tanto, particularmente en esta colaboración en concreto con su futuro museo en Sant Feliu de Guíxols, el futuro Museo Carmen Thyssen en Sant Feliu, hay pues un compendio de obra de pintura catalana que tiene todo el sentido del mundo que esté en Sant Feliu. Por lo tanto, si esa colaboración es posible, pues va en la línea de lo que se persigue siempre, ¿no? Que el arte esté al alcance del mayor número posible de personas, que lo disfruten, que lo vivan, que aprendan y que vivan con él, ¿no? Y con tan pocos visitantes como hay ahora, por la situación que estamos viviendo, ¿cómo ha afectado la pandemia a los museos y concretamente al Thyssen? Ha sido, como para todas las actividades, todos los sectores, todo el país, todo el mundo, yo creo, pues realmente un impacto dramático. La verdad es que tal y como se han desarrollado los acontecimientos, ha sido toda una experiencia, porque de pronto de la noche a la mañana nos encontramos que teníamos por delante un año fantástico, con unas cifras de visitantes muy prometedoras. El año anterior habíamos superado el 1 millón de visitantes, que suele ser nuestro promedio, y esperábamos que en el 2020 incluso fuéramos a más, ¿no? Y bueno, de pronto de la noche a la mañana tuvimos que cerrar, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues que realmente nos pusimos las pilas y decidimos que no podíamos estar lejos de nuestros públicos y sin cumplir con nuestro objetivo, con nuestra misión, que es precisamente el ofrecerles esos contenidos que luego se traducen en muchas cosas. Se traducen en entretenimiento, se traducen en aprendizaje, se traducen en transmisión de valores, se traducen en acompañamiento, muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, improvisamos de la noche a la mañana un equipo compuesto por diferentes perfiles, diferentes áreas del museo, y cada día nuestra web era la ventana, ¿no? La verdad es que fue muy, muy satisfactorio, porque en esos 3 meses de cierre de las puertas observamos que habíamos triplicado, o sea, del 1 millón y pico de sesiones que se producían en ese periodo de tiempo, llegamos a 3 millones y pico. Entonces nos llenaba, ¿no?, de ilusión ver que estábamos trabajando, pero que había respuesta. Todos los días refrescábamos los contenidos de la web dirigidos a diferentes públicos y veíamos que el público nos seguía. Entonces, la verdad es que aprendimos mucho en ese
trayecto, en esa transición que ya habíamos iniciado hacia un museo más equilibrado entre lo presencial y lo digital, que cada día se impone más, y en eso seguimos trabajando. Evidentemente el impacto económico fue dramático, pero afortunadamente el gobierno ha respondido muy bien y bueno, no se pone en ningún momento en riesgo la actividad de los museos nacionales, que somos un servicio público al fin y al cabo. Evelio, nos quedan 2 minutillos y quería pasar por un par de temas. El museo organiza también exposiciones temporales. ¿Ahora mismo tenéis alguna? Tenemos una fantástica expresionismo alemán que va a durar hasta marzo y que además abre también lo que es el año Heini. En este año 2021 se celebra el centenario del barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza y queremos celebrarlo con diferentes actividades. Como digo, esta es la primera, expresionismo alemán, que os invito a que la veáis, no os la perdáis, porque es una magnífica y completísima exposición con 85 obras. Bueno, es un milagro en los momentos en los que estamos viviendo ahora mismo poder hacer algo así. Solamente el Thyssen lo podría hacer. Y después tenemos diferentes actividades. Vamos a tener todo en torno a lo que es la colección, pero bueno, revisitándola, completándola y ampliándola, pintura italiana de los siglos XIV al XVIII, y vamos a traer muchas de las obras que desde el año 93 están en depósito. Tenemos en préstamo el Museo Thyssen-Almanach de Barcelona, y bueno, normalmente están allí, las queremos traer a Madrid también para que la gente las pueda disfrutar. Algo distinto también, que es una muestra de orfebrería, escultura y algunas pinturas también que están en manos de los hijos del barón, van a venir a completar esa actividad. Vamos a ofrecer también un proyecto expositivo de pintura norteamericana de los siglos XIX y XX, como os decía antes, esa gran referencia del paisajismo, del nacionalismo norteamericano en sus primeros tiempos de independencia. Bueno, y todo eso además pues enriquecido con conferencias, con foros, con actividades, en fin. Luego, 2 grandes proyectos expositivos para 2021, que van a ser la primera antológica de Georgia O'Keeffe, que se hace en España. Es una exposición que después va a ir al Pompidou de París y luego terminará en Suiza, en la Fundación Beyeler. Y para cerrar el año, pues un magnífico exposición de Madrid que teníamos que haber hecho el año pasado, pero que con la pandemia fue imposible. O sea que es un conjunto de actividades, luego también con exposiciones de arte contemporáneo, en colaboración con TVA 21, el laboratorio y la fundación de Francesca Thyssen. Bueno, o sea, un programa variadísimo y muy interesante. Supongo que todo esto se puede ver en la página web. ¿Nos dices la página web para que la gente lo consulte? Pues museothyssen.org. Vale, una última pregunta. Última pregunta, 30 segundos porque se nos acaba el tiempo. Sí. ¿Qué es Educathyssen? Educathyssen es uno de los ejes sobre los que vertebramos nuestra actividad, la vocación de educación, de transmisión de conocimiento, como decía antes, de transmisión de valores, todo tipo de públicos, desde niños hasta tercera edad. Y además también pensando en aquellos públicos, bueno, pues que están en riesgo de exclusión o que tienen discapacidades o dificultades, ¿no? Es un elemento del que podríamos estar hablando mucho tiempo. O sea que sí, en otra ocasión tal vez. Sí, y se nos ha acabado el tiempo, Evelio, pero nos gustaría contar contigo en otra ocasión y con el director artístico del museo, incluso para poder hablar en profundidad de todas estas cosas que se han quedado en el tintero. Pues encantado, os lo agradezco mucho. Muchísimas gracias. Y si vienes por aquí, mejor todavía. Sí, nos gustará más. Eso de lo de hacerlo online está muy bien, nos da la posibilidad de que estés, porque de otra manera igual no podías haber estado. Pero sabíamos que tenías compromisos hoy y te agradecemos que hayas entrado por Zoom. Yo también prefiero el presencial, porque realmente es algo que cada día valoramos más, ¿no? Tener ese contacto humano entre las personas, lo echamos de menos. Y mirarnos a los ojos, que siempre muy agradable. Pues nada, que muchísimas gracias por haber compartido este rato de radio con nosotros y por acercarnos a la Fundación Colección Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Pues un día más, Julia, nos quedamos con ganas de más radio, pero hemos llegado al final del programa.
Ay, Fernando, siempre se hace corto cuando se cuenta con personas que tienen tanto y tan interesante que contar. Pues sí, Julia, cuarto programa de esta nueva etapa y cada día con más ganas de que llegue una nueva edición y de atraer gente que tiene todas esas cosas interesantes que contar. Un beso muy, muy grande a mi querido amigo Alberto Corazón. Alberto, allá donde estés, en la estrella que estés, te quiero. Ha sido una trágica pérdida. Julia está muy afectada porque eran grandes amigos y lo vamos a dejar ahí. Diario Salir, anoche tuve un sueño, con Fernando J. Aguas y Julia Higueras. Además del programa de radio, podéis seguirnos en la web de Diario Salir, www.diariosalir.es, y en la web de anochetuveunsueño.com. Para plantearnos cualquier duda o sugerencia tenéis 2 correos a los que dirigiros: info.diariosalir@gmail.com y redacción anochetuveunsueño.com. Esto es Diario Salir, anoche tuve un sueño, un programa que se emite en Click Radio TV, www.clickradiotv.es, y en Radio Cadena Española Madrid. Hoy nos han acompañado Ana Turpin, actriz, y Evelio Acevedo, director gerente de la Fundación Colección Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Gracias a todos por haber compartido con nosotros estos 60 minutos de radio, y os invitamos a quienes nos veis y nos escucháis a que nos veáis por streaming. Mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales.